¿Qué tal, queridos alumnos del CESI? Dios les bendiga. Mi clase en este módulo es Guerra Espiritual y el día de hoy vamos a ver la lección 1 y el título de esa lección es Comprendiendo la Cosmovisión. Yo te invito a que leas tu manual y para que te familiarices con los temas que vamos a estar tratando, y en este caso es Comprendiendo la Cosmovisión. Hay un propósito en esta lección, ¿y cuál es? Queremos ayudarte a ti como sembrador de iglesias, porque recuerda que el centro de entrenamiento para sembradores de iglesia lo formas tú también, y tenemos que comprender el concepto de cosmovisión y demostrar qué tan profundamente afecta nuestra propia vida cristiana, cómo ministra y cómo interpreta nuestra situación en el ministerio, lo que es la cosmovisión. Y bueno, vamos a tratar un punto principal que es cosmovisiones comunes, cómo contrastan con la cosmovisión bíblica. Cosmovisiones comunes con la visión bíblica. Eso es uno de los puntos que vamos a tratar. Y bueno, vamos a empezar con la introducción. Bueno, te recuerdo que está en la página 150, a partir de ahí tenemos ya los temas a tratar en tu manual del módulo 3. Y vamos a ver, cuando nosotros hablamos de cosmovisión, estamos hablando acerca de creencias y entendimientos básicos que una persona tiene acerca del mundo. ¿Qué es esto? Esa cosmovisión que cada persona tiene nos ayuda a comprender la naturaleza y también nos ayuda a comprender a otras personas y también al mundo sobrenatural, ¿sí? Entonces vemos esas tres áreas. Cuando hablamos de una cosmovisión bíblica, porque recuerda, voy a estar hablando de cosmovisiones comunes y la cosmovisión bíblica. Entonces, cuando hablamos de una cosmovisión bíblica, hablamos acerca de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Eso es la cosmovisión bíblica. ¿Qué es lo que dice esta cosmovisión acerca del universo? Bueno, vamos a ver, si una persona no tiene la cosmovisión bíblica, quizá no va a reconocer, porque estamos hablando de la materia de guerra espiritual, quien no tiene una cosmovisión bíblica no va a reconocer que las cosas que suceden difíciles en nuestra vida a veces son ataques de Satanás. Entonces recuérdalo, cuando no hay una cosmovisión bíblica. Entonces nosotros como estudiantes de la Biblia y en el CESI tenemos que entender y que ver que cuándo es que somos atacados por Satanás y poder entenderlo. Entonces vamos a ver, en primer lugar, las cosmovisiones comunes. ¿Cuáles son estas? Una manera de comprender las cosmovisiones es examinando tres componentes del universo. Pon atención a esto. Tres cosmovisiones del universo. Lo sobrenatural, lo natural y el hombre. Esos son tres componentes. Repito, lo sobrenatural, lo natural y el hombre. Y vamos a usar estos tres componentes para explicar las tres cosmovisiones comunes. Bueno, quiero poner un ejemplo para que se pueda hacer más entendible esto. Vamos a suponer que una persona se enferma, tal vez gravemente, o no tan gravemente, pero hay una enfermedad. Que según la cosmovisión que tengamos, es como vamos a interpretar todo esto, porque mientras describimos estas cosmovisiones, vamos a ver cómo cada uno explica por qué la enfermedad. Y vamos a ver. Cosmovisión secular, que sería una cosmovisión común, ¿sí? Quiero que pongas atención a esto porque viene en tu examen, Como cosmovisión secular, ¿qué es esto? En la cosmovisión secular, el mundo natural
y el reino del hombre son controlados por las leyes naturales, las cuales quizá fueron establecidas por un Dios creador, ¿sí? Entonces, la persona con la cosmovisión secular acepta la premisa de que cada fenómeno tiene una causa natural o humana. ¿Sí lo podemos entender? Esa cosmovisión secular, todo tiene una causa secular humana, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si alguien se enferma con esta cosmovisión secular, el mundo sobrenatural no lo va a entender quien está con esta cosmovisión secular. Entonces, ¿por qué? Porque ellos van a pensar, es un germen, es un bicho que contaminó a su cuerpo, y pudiera ser, ¿verdad? Pero todo, por la cosmovisión secular, todo tiene que estar explicado científicamente, es decir, comprobado, ¿sí? Entonces, la persona debe buscar un tratamiento médico, ¿verdad?, como resultado para componerse según esta cosmovisión. A eso se le llama cosmovisión secular, ¿sí? Lo tiene que analizar todo científicamente. La primera cosmovisión secular es punto A. Punto B, cosmovisión animista, que esta también es una cosmovisión común. ¿Qué es esto de la cosmovisión animista? Llama mi atención esto, y desde que yo recibí estas clases ya hace algunos años en el CECI, me impactó esto, por eso ahora estoy dando este tema, porque me impactó y leí la Biblia y analicé. ¿Qué es esto de cosmovisión animista? La cosmovisión animista es casi lo opuesto a lo secular. En esta cosmovisión, el mundo sobrenatural está extremadamente cerca de los reinos naturales y del hombre. Es decir, hay espíritus de todo. Por todo son espíritus. Si se te pierden las llaves, no las encuentras, es que un espíritu te las movió del lugar y te las escondió. Si está descompuesto el apagador y lo prendes y no prende, es que un espíritu te lo movió allí. O sea, esta cosmovisión animista, ¿qué quiere decir? Es que a todos los espíritus como que andan por ahí vagando. Entonces, pone como objetos, fíjense bien, árboles, piedras, máscaras, personas y seres espirituales. Entonces, aún dentro del cristianismo hay mucha gente que dice, es que el espíritu vino, o un duendecillo. Aún hay cristianos que pueden, un duendecillo vino y me movió esto. Entonces, a eso se le llama cosmovisión animista. Y entonces, cuando hablé hace un momentito del ejemplo de cuando alguien se enferma, con esta cosmovisión, pareciera ser que ha molestado a los espíritus, con minúscula, o alguien lo puso para hacerles travesuras, ¿sí? Entonces, y para poder sanarse, esta persona tendrá que hacer algo para agradar a esos espíritus para que pueda ser sanado. Entonces nos damos cuenta de esas cosmovisiones comunes. En esta cosmovisión, no vayas al doctor. Si tú te pones a cuentas con los espíritus, ya se te quita la enfermedad. Ya no necesitas ir al médico. En lo cual no se confía en la cosmovisión animista, por estas razones. Nosotros que estamos estudiando la Biblia sabemos que es una cosmovisión que no es conforme a la Biblia. Y entonces, las cosmovisiones comunes, está otra, cosmovisión fatalista. ¿Cómo entiendes esto? Cosmovisión fatalista, mira qué es. Se basa en la creencia de que el hombre no tiene control sobre el mundo alrededor de él. Entonces, no tiene nada de control. Es decir, hay gente que dice, voy a ir a trabajar.
pero ¿y si me accidento? ¿Y si me asaltan? ¿Y si me roban? Todo lo está viendo fatalista. Todo así. Entonces, esta cosmovisión hace pensar a la persona que nosotros no tenemos control sobre nada. Bien sabemos que ha habido personas que prefieren no salir de su casa porque tienen esa cosmovisión fatalista de que algo les va a pasar. Y aún como cristianos, yo he sabido de cristianos que tienen miedo del secuestro. Obviamente vamos a tener las precauciones necesarias, pero no tenemos que tener esa cosmovisión fatalista como la gente que no conoce de Dios, que tiene esta cosmovisión. Entonces, el tratamiento, pues, para un hombre enfermo con esta cosmovisión, ¿cuál sería? Con la cosmovisión fatalista. Estás enfermo, no puedes hacer nada, quizá no haya ni siquiera intento de tratar tu enfermedad. Intento para determinar la causa de la enfermedad, pues tampoco. Pues ya me enfermé, ya me voy a morir. Eso es la cosmovisión fatalista. Bueno, ya vimos esas tres cosmovisiones comunes, pero ahora vamos a ver, y es lo más importante, qué nos dice la cosmovisión bíblica. Y esto es la cosmovisión bíblica. Hemos enseñado, la Biblia nos enseña que es la cosmovisión correcta. La cosmovisión correcta, fíjense bien que es esta cosmovisión bíblica, también tiene tres componentes y vamos a verlo. Y de ahí, de esos tres componentes, también se derivan algunos incisos. Vamos a ver cosmovisión bíblica sobrenatural. Y tiene un inciso. En la cosmovisión bíblica sobrenatural, nosotros entendemos que Dios es el creador del universo, de lo cual nos habla Génesis. Nos dice, y Dios creó los cielos y la tierra. Y cuando estaba yo preparando esta clase, si tú quieres buscar en internet el Salmo 148, es algo que te va a impactar, porque ese Salmo 148, y está en un video, habla de cómo los sonidos que hacen las estrellas, una estrella supernova, ¿verdad? ¿De qué tamaño será esa? El sonido del universo, cómo se junta con los animales del mar y el mar profundo, que son las orcas, las ballenas, los delfines, todo lo que hay en el mar. Fíjate, en ese Salmo 148 se llama el Salmo 148 de Giglio. Es un científico cristiano que explica muy bien todo esto de la creación. Entonces, te estoy dando un ejemplo del Salmo 148 porque ahí nos habla del cómo creó Dios todas las cosas. Y fíjate, me impactó, ¿por qué? Porque el sonido de la supernova, del espacio, de las estrellas, él lo toma y, bueno, él también investiga. Esos sonidos los pone con los sonidos que hace bajo el mar, los animales que ya te dije, la orca, el delfín y todos los animales, pero él conjuntó el sonido de los cielos, de las estrellas, de todo eso, la supernova, con lo que es los sonidos de los animales del mar. Y ¿sabes? Que hizo una mezcla con los sonidos y se ensamblaron tan perfectamente que ¿sabes cuál canto se puede cantar junto con la supernova y las estrellas y los animales del mar? Es cuán grande es Él. Entonces, cuando este hombre empieza a poner el sonido e invita a que cantemos esa alabanza, ese himno, es tan maravilloso que vemos ahí la creación y que nosotros que fuimos creados por el Señor nos podemos unir a todo lo que Él creó, que es los cielos, la tierra, lo que hay en el mar y debajo del mar. Entonces, vemos cómo ahí en Génesis, cómo vemos a un Dios creador. Y esta es una cosmovisión bíblica que tenemos que tener bien presente. ¿Por qué?
Porque Dios nos enseña que Dios ha sido parte de la historia. Dios no tiene principio ni fin, pero Dios es nuestro creador, ¿sí? Entonces, también vemos otros puntitos más. Cristo llegó al mundo y vivió entre la humanidad, en lo natural. Pero, ¿qué hizo el Señor Jesús? Hizo milagros, o sea, también actuó en lo sobrenatural. Y también vemos un punto más, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios lo fue preparando después de que el hombre pecó. Ya vemos al pueblo de Israel caminando. Dios prepara al pueblo de Israel para la llegada de Cristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y las Escrituras nos enseñan, fíjense, que Dios, más bien, no nos enseñan, las Escrituras no nos enseñan que Satanás y Dios son iguales. Más bien, Dios y Satanás no son iguales, porque hay mucha gente, y que nosotros como estudiantes de la Biblia, como cecitos, tenemos que entender bien esto. Hay mucha gente que dice, es que Dios pelea el bien contra el mal, es decir, Dios contra Satanás, y no es así. La Biblia no nos enseña eso. Son fuerzas, enseña esta parte. Los que piensan así, que Satanás y Dios son iguales, se le llama dualismo. Hay mucha gente que piensa que son duales, es decir, tienen el mismo rango, pero no es así. Entonces vamos a ver cómo los seres espirituales, que es Satanás, y los ángeles también fueron creados por Dios. Dios creó todo. Esa es la cosmovisión bíblica. Entonces, la historia de la creación continúa diciendo, creó Dios, ahí en Génesis. Aunque la historia registrada en Génesis no incluye la creación de los ángeles, en Génesis, pero vamos a ver, Hebreos 13:12, o sea, lo que es allí en Génesis no habla esto, pero en el Nuevo Testamento sí. En Colosenses 1:16 nos dice que Dios en Cristo creó todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Cosmovisión bíblica, ¿sí? Bueno, vamos a ver, otro punto más es la naturaleza. Ya hablé un poquito de eso, pero según las Escrituras, la creación de Dios fue diseñada para declarar la gloria de Dios. Somos hechos para la gloria de Dios. Nos lo dice el Salmo 19. Y mira, déjame decirte que no hay nada más asombroso e impresionante e impactante o más bello que el mundo mismo, las montañas altas. Es hermoso ver las montañas que Dios creó. Las olas grandes, tú has estado en el mar quizá o quizá no, pero vemos como las olas grandes y olas pequeñas, las cascadas inspirantes, ¿verdad? También las cavernas donde están los murciélagos y quién sabe cuántos animales más. Esas cavernas bajo la tierra, los campos verdes, los árboles. ¿Cómo podemos ver ahí la gloria de Dios? Y esto me emociona, me impacta, porque la gloria de Dios es tan hermosa. Nosotros mismos podemos ver cómo Dios nos hizo tan perfectos. Entonces, Dios creó todo, creó a la naturaleza. Entonces, esa es una cosmovisión bíblica. Bueno, vamos a ver también cómo, bueno, agrego un puntito o una nota más. Nuestra cosmovisión debe reflejar el deseo de Dios para su creación. ¿Qué desea Dios? Nosotros que fuimos, ¿qué desea Dios? Que nosotros le glorifiquemos a Él. Entonces, te pregunto, querido Cecito, y yo me preguntaba, ¿glorifican a Dios mis actitudes? ¿Glorifican a Dios mis actividades en el mundo material? Es decir, estoy trabajando, estoy estudiando,
¿glorifican a Dios nuestras actitudes? Como para decir, aún sin hablar, lo que yo estoy haciendo, ¿glorifica a Dios? Eso tenemos que reflexionarlo. Aún en todo lo material, yo puedo decir, gracias Señor, porque me das la salud, la comida, el trabajo, cualquier detalle que Dios te dé, nos dé material, decir gracias a Dios, te glorifico por eso. Bueno, entonces vamos a ver otro punto, la humanidad. Una gran parte del hombre es que tiene la voluntad libre. Aunque la Biblia no habla con esta palabra de libre albedrío, pero sí nos da la libertad de escoger. ¿Y qué podemos escoger? Esto es otro punto de cosmovisión. ¿Qué dice la humanidad? ¿Qué debe hacer la humanidad? Nos dan el mensaje de salvación y nosotros tenemos que compartir el mensaje de Jesús, que Él es nuestro Salvador. Pero a la humanidad nos da ese espacio de decidir si lo acepto o no. El día de ayer estaba hablando yo con un profesor que tiene maestría y le hablaba del mensaje de salvación. Él dice que es gnóstico y que no cree en Dios. Entonces, ¿por qué? Porque tiene otras cosmovisiones, pero aún así el Señor es poderoso, pero Él tiene la decisión y voy a continuar hablando con Él y con su esposita. Y cada uno tenemos el libre albedrío, la libre decisión de aceptar o no. Esa es una cosmovisión que va para la humanidad, cosmovisión bíblica, que es el mensaje y que tiene la decisión la humanidad de escoger. Entonces, puede escoger amar a Dios o puede escoger rechazar a Dios. Y bueno, por último, vamos a ver la cosmovisión y la planteación de iglesias. ¿Por qué tenemos que ver todas las cosmovisiones comunes que ya vimos? ¿Cuáles son? La cosmovisión secular, la animista, la fatalista, ¿sí? Ahora, nuestra cosmovisión como alumnos, como estudiantes de la Biblia, vamos a ver qué tiene que ser para plantar una iglesia, porque recuerda que estamos estudiando como sembradores de iglesias o para apoyar en nuestra congregación para que el reino de Dios se establezca en el lugar donde nos haya puesto el Señor. Entonces, las Escrituras nos muestran que Dios no está batallando con Satanás, retomando un poquito lo de hace un ratito, de que no hay dualismo, no es igual Dios que Satanás. Déjame decirte, es Dios en esta parte, es abajo, está Satanás y está el hombre. Cuando el hombre tiene una relación vertical con Dios, Satanás ya está vencido. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. Pero cuando el hombre no tiene a Cristo, entonces hay una lucha tremenda más bien con el hombre, porque Satanás quiere destruir lo que Dios creó, ¿sí? Entonces, a través del Evangelio, como se declara por la Iglesia, Dios busca reconciliar al hombre, mientras que busca Satanás engañar, matar, destruir, ¿sí? Y nos habla, de esto nos habla, voy a dar varias citas que están en tu manual. Apocalipsis 12:9, que es Satanás quiere devorarnos. Primera de Pedro 5:8, quiere tentarnos. Primera de Tesalonicenses y Apocalipsis 12:10, nos quiere acusar también. Ahí está el dedo acusador. Mira y eso que es tu hijo. Entonces, siempre nos quiere estar acusando. Pues mira lo que dice la palabra de Dios, pues que es en 2 de Corintios 3:15, y esto lo tenemos que aprender y entender con nuestro espíritu, porque la guerra espiritual se lleva a cabo dentro del reino del hombre, de nosotros, de aquí es la lucha, la guerra espiritual. Y si no entendemos esto, y lo que es la cosmovisión bíblica, entonces no vamos a saber si es una lucha, si es un ataque, si es una prueba. Entonces con esto nos ayuda para entender.
Y en 2 Corintios 10, del 3 al 5, también esta guerra es para nuestras mentes, fíjate. Dice la palabra, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mira, si tú estás estudiando el CECI, puedo ponerte un ejemplo de mi propia vida, un testimonio pequeñito. Yo fui atacada en una guerra espiritual por causa de una enfermedad que es el cáncer. Me habían desahuciado los médicos, un cáncer de 4º grado con infiltración, ¿qué es esto? Que ya me andaba invadiendo todo mi cuerpo. Pero mira, ahora estoy aquí dándote este tema. Por eso dije, no, yo quiero dar estos temas, esta clase de guerra espiritual, porque mi pensamiento tuve que sujetarlo en obediencia a Cristo. Y Isaías 26:3 dice, bueno, déjame, recuerdo ahorita, te voy a decir en un momentito, ahorita se me fue, pero tenemos que, en este versículo, tenemos que observar cómo Pablo hace una conexión para destruir fortalezas y argumentos. Por eso tú y yo tenemos también que hablar la palabra. Yo soy una hija de Dios. Él me ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Y mira, yo que tuve que hacer, pararme frente al espejo y decirme, Eva es una hija de Dios, Eva es una creación de Dios. Entonces el enemigo ya está vencido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él ya llevó contigo, con Él, todas nuestras enfermedades. Él es quien sana todas nuestras dolencias y quien rescata del hoyo nuestra vida. No digo que no vamos a morir, sí, pero bueno, todos quisiéramos que sin dolor, ¿verdad? Que así me duermo bien bonito y así ya. Pero bueno, tenemos que estar en esa guerra espiritual. No es cada semana o cada mes, es diario, mi querido alumno del CECI, es diario, una guerra espiritual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es sumamente importante que como sembradores de iglesias tengamos un entendimiento del mundo como realmente es. No vamos a ser fatalistas, no vamos a ser animistas, ni tampoco seculares, sino una cosmovisión bíblica, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por medio de las enfermedades podemos reconocer que Cristo es nuestro creador, nuestro ayudador, nuestro sanador. ¿Sí? El Jehová Rafa, cuando tengamos necesidad económica, Jehová Jireh, Jehová Nisi. Entonces, gracias a Dios, porque cuando nosotros tenemos una cosmovisión bíblica, vamos apropiada, entonces Satanás sí nos puede atacar, pero vamos a reconocer qué es. Ataque, prueba, lucha. ¿Qué guerra es? Guerra espiritual. Entonces, con esto yo creo que vamos a poder ir entendiendo correctamente que la cosmovisión bíblica ayuda a nosotros como sembradores de iglesias o estudiantes de la Biblia a discernir correctamente lo que está pasando en nuestra vida y en nuestro ministerio también. Bueno, pues terminamos la clase, pero yo te invito a que hagas tus tareas, los repasos, tus preguntas a considerar que están en la página 153 de tu manual, del manual 3, y contéstalas. Tu plan de acción no se te olvide, te tienes que reunir con otros creyentes para explicar la idea principal de esta lección. Te recomiendo, haz tus tareas, lee tu manual para que entiendas mejor, ¿verdad? Ya vayas con previo conocimiento de la clase. Muchas gracias y Dios te bendiga.